Buenas tardes, buenas noches ya casi a todas las personas que están aquí conectadas hoy en esta charla titulada Metodología Scrum en el sector financiero, caso México. Me presento, soy Joana Ramírez y en representación de la Oficina de Relaciones Nacionales e Internacionales les doy una gran bienvenida a este evento charla que está enmarcado en nuestro país invitado Internacionalización en Casa, que en esta semana nos ha traído la presencia de México. Y recordemos que eventos como estos, en los que intentamos que todos nosotros podamos acercarnos más a una cultura, buscan que sin necesidad de traspasar barreras podamos explorar, conocer, aprender sobre países tan importantes como México y de esa misma forma aprender a reconocer más nuestra propia cultura. Quiero recordarles que en la opción que tienen en la parte superior de su pantalla de preguntas y respuestas, estaré posteando información importante. Estaré poniendo el enlace para que registren su asistencia. Este enlace está diseñado para que solo lo diligencien una vez. Es muy importante que lo diligencien porque esa información es la que vamos a usar para llegarle a ustedes con invitaciones, información importante y, ¿por qué no?, sorpresas. Y también esa opción de preguntas y respuestas es el espacio en el que esperamos que ustedes pongan sus preguntas, sus comentarios. Sabemos que aquí están conectados estudiantes, docentes y que seguramente tendrán inquietudes o, como les digo, comentarios que quieran aportar relacionados con la charla que hoy se va a dar. Entonces los invito a que estén muy activos, que disfruten la charla y que sean muy activos para que esto sea de gran riqueza para su quehacer académico y, por qué no, empresarial y cultural. Le voy a dar paso a la profesora Luisa Jiménez en representación de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación del Programa de Ingeniería de Sistemas, quien nos va a presentar nuestro invitado especial de hoy. Y sin más preámbulo, entramos en materia. Luisa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches para todos. Desde la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación, es un placer contar con estos espacios en donde permitimos precisamente ese intercambio de conocimiento con otras culturas. En este caso, pues México, y por eso bueno, tenemos como invitado a Francisco Javier Sergio Salazar Melchor. Él tiene una maestría en Administración de Tecnologías de la Información del TEC de Monterrey. Actualmente, bueno, digamos que tiene su experticia en todo lo relacionado con esta metodología que hoy, de hecho, marca la pauta y es la metodología Scrum. Actualmente se desempeña como Scrum Master y Project Management de la empresa Everest de México. Entonces, Francisco Javier, realmente es un placer contar contigo en estos espacios académicos para conocer muy de cerca, bueno, digamos que todas estas experiencias aplicadas al sector bancario. Una cordial bienvenida desde la facultad y obviamente pues desde el programa de Ingeniería de Sistemas y el programa de Ingeniería en Telecomunicaciones. Entonces, te dejo el espacio para que pues compartas toda tu experiencia y bueno, aquí vamos a estar. Listo. Listo. Muchas gracias, Luisa. Muchas gracias por la invitación. Un placer con ustedes y bueno, espero que la charla pues, les sea de mucha utilidad. Bueno, vamos a dar por ahí comienzo y no sé si ven bien mi pantalla. Sí, sí la vemos. Listo. Bueno, a esta charla yo lo pongo retos Scrum en el sector bancario. Y me gustaría comenzar la charla. Voy a dar una brevísima introducción de lo que es la metodología de Scrum. Y no voy a aunar en esto porque, bueno, nos llevaríamos horas platicando de qué es como tal la metodología. Y voy a darles una breve introducción para posteriormente pues comentarles, ¿no?, los beneficios de aplicarla y cómo es que lo manejamos aquí en nuestro país, ¿no? Comenzaré abriendo con el manifiesto ágil. Esto es lo que da el origen a esta metodología. Se descubre que debemos de poner a los individuos antes que los procesos y las herramientas. ¿Qué quiere decir? Que Scrum, para que podamos tener ese reaccionar y esa adaptabilidad a los cambios que debe de haber, yo debo de entender qué es lo que está pasando con los equipos, qué es lo que pasa por la mente de la gente,
Asimismo, pone un software funcional sobre una documentación extensiva. ¿Qué quiere decir? A mí me sirve más poner a andar lo que yo estoy desarrollando que documentarlo, ¿no? De decir, pues antes de sacarlo al mercado tengo que hacer ciertos manuales, ciertas cosas, ¿no? Simplemente voy más enfocado a echarlo a volar. Esto pues con el afán de generar dinero lo antes posible, ¿no? Y tener retroalimentación de los clientes. Un paso más es la colaboración con el cliente en vez de una negociación contractual. ¿Qué quiere decir esto? Que en todo momento mantenemos informado al cliente de los avances del producto final. Estamos en comunicación directa para ir detectando algún cambio, alguna novedad, algún indicio que el mercado nos marque de decir esto es funcional o por qué no, esto es no funcional para mí, en vez de esperarme hasta el final cuando ya tengo todo listo y el cliente me diga, ¿sabes qué? Pues vamos a tenerlo que volver a cambiar y vamos a tener que volver a hacer cambios y esto implica otro proyecto y bueno, más tiempo, ¿no? Y posteriormente tenemos lo que es, como les comentaba, la respuesta al cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que pues en cada momento vamos a tener ahí como les mencionaba, al tener esa comunicación directa con el cliente, pues podemos identificar los cambios, ¿no? Inmediatamente. La retroalimentación que vayamos teniendo del mismo cliente hacia su producto final, ¿no? En vez de te entrego un plan y esperar, como decía, hasta el final en dado caso de requerir algún cambio, ¿no? Esto es el manifiesto ágil, ¿no? Y de aquí parte Scrum, ¿no? Scrum es un marco de trabajo con el cual, bueno, podemos resolver problemas complejos e irnos adaptando al cambio. Van a escuchar mucho durante esta plática la palabra cambio. El framework fomenta mucho esa posibilidad del cambio, ¿no? Y por tanto es flexible. Sin embargo, bueno, tiene sus limitantes al cambio, ¿no? No es que nosotros ya empezamos algo y de repente decir, híjole, lo voy a cambiar, ¿no? Y el trabajo que ya había avanzado lo voy a echar para atrás, ¿no? Está basado en un modelo empírico. Como lo mencionaba, es iterativo e incremental. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ir entregando valor por bloquecitos. Vamos a trazar un plan de entregas y vamos a decir, en esta fecha vamos a lanzar esta primera parte del producto final. En esta segunda fecha vamos a lanzar esta otra parte del producto. Y así poco a poquito vamos complementando lo que va a ser ya el entregable final. ¿Qué quiere decir? Que, como les comentaba, estamos buscando obtener el valor inmediato, ¿no? Del producto final. Entonces, en base a esa entrega pequeña de pedacitos, pues el enfoque es, vamos sobre lo que me empiece a generar valor inmediatamente, ¿no? O sea, ¿cómo lo puedo poner yo a trabajar rápidamente? Desafío de cambio, como les decía, si bien Scrum es una metodología, pues no nos va a resolver la vida, ¿no? Lo único que va a venir a hacer Scrum es identificar las fortalezas que tiene mi organización, ¿no? Y un punto muy importante antes de pensar en evolucionar hacia una metodología ágil, y me imagino que por ahí entre las clases y todo han escuchado mucho del famoso FOGA. Entonces, antes, una sugerencia y ya el expertise de varios años nos dice que antes de pensar en cambiar una metodología waterfall a una metodología ágil, pues vamos a hacer este análisis, ¿no? Porque si no, Scrum va a venir a evidenciar justamente los puntos dolorosos de nuestra organización, como puede ser comunicación, como puede ser procesos extras, como puede ser hasta la misma actitud de la gente, ¿no? Entonces, es muy importante que antes que pensemos de
migrar o de implementar una de estas metodologías, pues elaboremos nuestro FODA. Importantísimo, y como les comentaba, ¿no? Y para este cambio, pues Scrum tiene 3 pilares fundamentales que son la adaptación. Quiere decir que también mi equipo, que también yo recibo los cambios y que tan eficaz soy al reaccionar ante los cambios que me vayan poniendo durante el proceso de desarrollo. La transparencia, como les comentaba, involucramos aquí ya una comunicación directa con los clientes, o bueno, aquí llamados stakeholders. Entonces, en todo momento, ellos pueden saber cómo va el desarrollo del producto. Aquí no hay como que, híjole, que podamos ocultar cosillas ahí, ¿no? Sino más bien, el cliente está enterado en todo momento de qué está pasando con su producto, ¿no? Lo cual, pues, también nos lleva a la parte de la inspección, que son los pilares, ¿no? Y aquí este dibujito, bueno, es un poquito el cómo se ve la metodología, ¿no? Sin los pilares, bueno, y pues esto es lo que nos va a sostener a nosotros como equipo, ¿no? Tenemos valores importantísimos que son el foco, el compromiso, la apertura, el respeto y el coraje. El foco, bueno, el equipo debe de estar dedicado 100% a trabajar en los pedacitos que le vayan tocando desarrollar en cada interacción que se vaya teniendo de este desarrollo. Compromiso muy importante aquí, y voy a resaltar el hecho de que pues ya no va a haber, al menos en la metodología ágil, alguien detrás de cada recurso diciéndole qué hacer y cómo lo debe de hacer, ¿no? Scrum fomenta mucho esa parte de que son equipos multidisciplinarios y que cada uno tiene el conocimiento para desarrollar la parte que le toca. La apertura, bueno, debemos de tener una recepción asertiva hacia la retroalimentación, ¿no? Es otro de los puntos que son muy importantes, ya que existe, y lo vamos a ver un poquito más adelante, una ceremonia donde el equipo debe de reconocer qué hizo bien y qué no hizo bien, qué áreas de oportunidades tiene para mejorar en sus entregas. El respeto, como lo decía, va mucho de la mano con el compromiso, ¿no? Aquí el equipo debe de respetar esos compromisos que hace hacia el cliente. Si decimos que nos va a tomar una semana y media, 2 semanas, el tiempo que nos tome desarrollarlo, pues debemos de asimilarlo con ese respeto, ¿no? No debemos de cuestionar en ningún momento la habilidad ni mucho menos el expertise del equipo, ¿no? Ellos saben finalmente por qué dan estimaciones ellos y por qué se van a tardar cierto tiempo y todo lo que implica esa entrega, ¿no? Y pues finalmente el coraje. Se debe de empoderar al equipo, de poder levantar voz y voto en cada una de las fases de las entregas, ¿no? Si no, aquí no hay una imposición, como lo mencionaba, es más bien un trabajo en equipo. Entonces, eso es lo que se busca. Si yo no impulso a mi equipo a que tengan ese coraje y esa apertura hacia mí, pues no voy a poder no voy a tener un equipo netamente competitivo y sobre todo pues que sea honesto en sus estimaciones, ¿no? Estos son los eventos de los cuales les comentaba. Tenemos el Sprint Planning. ¿En qué consiste? Es qué voy yo a desarrollar durante la duración de mi sprint, que puede ser de 2 semanas a 4 semanas. Esto, como les decía, son unas entregas iterativas. Vamos haciendo pedacitos de ese producto final y esto se vuelve a repetir hasta que finalmente terminemos con nuestro backlog
producto. Aquí lo van a ver. ¿Qué es el backlog del producto? El backlog del producto es una lista de todos los pedacitos que conforman a ese producto final. Y posteriormente, todo esto, cuando vamos al sprint planning, el product owner, y vamos a ver un poquito más adelante los roles, decide qué es lo que vamos a ir tomando durante cada sprint. Vamos a ir desarrollando pedacitos de ese producto final y él es el que le va a ir decidiendo esto va primero, esto va segundo, esto va tercero, obviamente en base a la comunicación que esta persona tiene con nuestro cliente. Posteriormente se hace el sprint planning, que es estos pedacitos que vamos a ir desarrollando. Y bueno, como todo, debe de llevar un seguimiento, ¿no? De cómo vamos y qué es lo que se está haciendo. Muchas veces esto se confunde con un micromanagement. Aquí es otro de los puntos que yo quiero resaltar. Scrum no es micromanagement, ¿no? Si bien es un seguimiento, es más bien identificar en esas juntas diarias cómo va el avance de mi equipo y si ellos tienen algo que los retrase, algo que les impida avanzar, pues evidentemente atacarlo y resolverlo. Aquí, como decía, lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante en los roles que existen de Scrum. Existe el Sprint Retrospective. Recuerden que les mencionaba mucho que debe de haber esa apertura, debe de haber ese respeto y debe de existir ese coraje. ¿Por qué? ¿En qué consiste esta Sprint Retrospective? Aquí el equipo se reúne e identifica las áreas de oportunidad que hubo y el por qué sí o por qué no se llegó a terminar ese compromiso que tuvimos en la planificación del sprint. Y si se terminó, ¿qué fue lo que se hizo bien? O en sí, ¿qué fue lo que paró al equipo, ¿no? Entonces, debe de haber una apertura total, debe de existir confianza, deben de estar empoderados los chicos para comentarnos y sobre todo, pues, para que el siguiente sprint, esas áreas de oportunidad, pues, se consideren y se vaya haciendo una mejora continua, ¿no? Que cada sprint lo vaya haciendo el equipo mejor que el anterior, ¿no? Finalmente, pues tenemos el Sprint Review. Recuerden que teníamos al cliente ya en tenemos una interacción directa con el cliente y bueno, en las Sprint Reviews aquí es donde los clientes pueden ir observando cómo va el avance de ese desarrollo por pedacitos, ¿no? Ellos pueden ir viendo, ¿sabes qué? Mira, el día de hoy desarrollamos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Ya tenemos vamos a poner ejemplo de una calculadora, ¿no? Hoy desarrollamos ya la suma, ¿no? Y luego, por ejemplo, ya desarrollamos la multiplicación, la división y finalmente, pues ya al último podrás ver tú la calculadora finalizada, ¿no? Y puede existir que en ese sprint review pues también el cliente diga, híjole, ¿sabes qué? Pues está padre la calculadora, ¿por qué no le metemos ahora raíz cuadrada, ¿no? O cositas de ese estilo. Entonces, básicamente en eso consiste el sprint review. Y como les contaba, bueno, tenemos 3 roles principales dentro de Scrum. Uno de ellos es el Product Owner. Él es la persona que va a estar directamente con el cliente. Él es quien va a recopilar absolutamente todos los requerimientos para desarrollar el producto que el cliente solicite. Tenemos al Scrum Master. Él es la persona encargada de velar por el equipo, de fijarse de que estén en un ambiente sano y adecuado para trabajar. Él es el encargado también de revisar que pues no haya impedimentos internos que al equipo le permitan desarrollar y los compromisos que van haciendo sprint por sprint. Y finalmente, bueno, tenemos al Scrum Team que está integrado por desarrolladores, por testers y por líderes técnicos. Viene esta parte
que debemos de fomentar mucho cuando pensamos en hacer un cambio Scrum. Implica un cambio cultural. Como les comentaba, es muy difícil esta parte y por eso es que yo les recomiendo mucho antes de pensar en hacer un cambio de una metodología waterfall hacia un framework ágil y realizar su FODA, ¿no? Deben de entender que en Scrum tenemos una autogestión. Yo decido qué hago y cómo lo hago. No existe cero micromanagement. Aquí debemos de confiar mucho en lo que está haciendo cada individuo dentro del equipo Scrum. Debemos también entender que tenemos un time boxing. ¿Qué quiere decir esto? Se respetan mucho los tiempos. Como pudieron observar, o como les comenté anteriormente, los sprints tienen un tiempo determinado. ¿Qué quiere decir? Si yo no puedo extender un sprint, no puedo tener un sprint de una semana y después ya cambiar un sprint de 2 semanas y luego vuelvo a tener un sprint de una semana. Las reglas deben de ser seteadas desde un inicio. Y si yo digo que un sprint va a durar 2 semanas, esa va a ser la duración de cada sprint, ¿no? O a lo mejor decir, ¿saben qué? 2 semanas se me hacen muy cortas, puedo cambiar a 3. Pero de ahí no puedo estar diciendo que un sprint sí, un sprint no. O sea, las reglas deben de estar definidas desde un principio. Un factor que siempre va a estar presente durante el Scrum es el riesgo. Siempre existe la posibilidad de que pues, no se termine en tiempo y forma, porque dentro de esto pues existen muchas variantes, muchas casuísticas que no están dentro del control del equipo, ¿no? A lo mejor supongamos que hubo un evento importante, ¿no? Supongamos que a lo mejor el edificio se quedó sin internet y ya no tuvimos días para continuar, ¿no? Entonces, estamos siempre atentos de que todo esto puede suceder y Scrum ofrece esa posibilidad de adaptarse para asumir esos riesgos y atacarlos lo antes posible, ¿no? La colaboración, como lo comentábamos, les comentaba hace un momento, es muy importante. Aquí va a haber comunicación al 100% entre todos los miembros, inclusive si existe alguna duda o algo, hay veces que hasta los equipos deben de estar empoderados a poder cuestionar o acudir hacia el stakeholder y comentarle, ¿no? Obviamente en conjunto con el product owner. Y bueno, como les comentaba también, existe una priorización basada en valor. ¿Qué quiere decir esto? Que yo debo de comenzar con lo que consideramos es más importante para el producto y que me va a permitir echarlo a volar lo antes posible para que de aquí pues el cliente empiece a generar revenue, ¿no? Y podamos inclusive hasta poder financiar mejoras hacia ese producto. En el sector bancario, bueno, aquí ya les voy a platicar un poquito más de la experiencia que hemos vivido aquí, ¿no? Como comentaba Luisa, actualmente yo laboro para la consultora Everis, aquí en México. Estoy asignado hacia la cuenta Citibanamex. Y bueno, los retos que hemos encontrado es, uno de los más importantes, la coexistencia entre ágil y metodologías waterfall. ¿Qué quiere decir? Al menos el sector financiero, muchos de los bancos, no quiero decir que todos, hay otros que ya evolucionaron bastante bien, les cuesta mucho trabajo dejar ir esa parte de la metodología waterfall. ¿Por qué? Porque pues tienen procesos, les funcionan bastante bien, pero lo que no ven es el beneficio a largo plazo, ¿no? Más bien ellos setean un proyecto, dicen a 1 o 2 años, y en 2 años sucede que el cliente mete cambios y dice, ¿qué crees? Que ese proyecto ya no lo quiero, ¿no? Entonces, en ese lapso, pues, ya se invirtió dinero, ya se invirtió tiempo. Ventajas de tener ágil es que esos cambios se pueden identificar en cualquier momento, ¿no?
Otro de los retos que existe muy difícil es el uso del software ágil, ¿no? Si bien tenemos aquí una brecha generacional, hay mucha gente que dice, yo lo arreglo con una junta, yo lo arreglo con reportes, yo lo arreglo con con llamadas, como sea, ¿no? Y hoy en día, bueno, existen herramientas que nos ayudan a generar reportes ejecutivos a ese nivel, donde pues cada stakeholder puede tener acceso a esa información, ¿no? E ir viendo cómo lo voy haciendo y cómo van los equipos, ¿no? Una de las herramientas más famosas es Jira. Jira es una herramienta de Altashan que, bueno, me permite revisar a mí avances, y me permite generar métricas, me permite generar inclusive tableros, ¿no? de control. Existe Monday, que también es orientada al trabajo en equipos, donde pues vamos viendo cómo van avanzando las tareas, ¿no? Y qué pendientes llevamos. Existe Slack, que es muy parecido a Monday. La lectura de métricas, bueno, y otro de los aspectos importantes y que es muy complicado es enseñarles a esas personas cómo son las métricas de Scrum, ¿no? Aquí, en qué consiste la velocidad, en qué consiste la entrega de backlog, todo este tipo de cuestiones. Entonces, es muy importante. ¿Cómo se logra atacar estos puntos? Bueno, es enseñándoles un poquito de Scrum. Siempre el conocimiento aquí es básico, ¿no? Y bueno, el último es el juicio objetivo de los stakeholders, ¿no? Si bien existen, ha llegado a existir sprints en que los equipos no entregan absolutamente nada, pues un stakeholder puede interpretar que pues tu equipo no hizo absolutamente nada, ¿no? Tu equipo estuvo mal, tu equipo estuvo haciendo, diríamos aquí en México, rascándose la pancita, ¿no? No haciendo nada, pero la realidad es que a lo mejor no se llegó a los objetivos del sprint porque pues hay impedimentos, hay a lo mejor el desarrollo no tomó un sprint, sino puede llevarse 2 sprints y cuestiones de ese tipo. Entonces, y romper ese juicio pues sí es complicado, ¿no? Pero bueno, eso es al paso. Y los equipos, bueno, obviamente ya cuando van madurando, pues lo van haciendo mejor. Y como les decía, ¿no? Uno de los puntos que nos ayuda mucho es la transparencia, ¿no? Bueno, me lleva ahora al platicarles qué beneficios hemos encontrado aquí en México. Bueno, habemos compañeros que vivimos a más de 4 horas de la oficina, 3 horas en trasladarnos. Entonces, es como nos ofrece esa flexibilidad y en base a los valores que la metodología fomenta, nos permite ser flexibles, ¿no? O sea, si el recurso se compromete que lo tiene que terminar en cierto tiempo, a nosotros como Scrum Masters y como Product Owner nos permite decir, ok, está bien, a lo mejor no te vamos a situar hacia un horario definido, ¿no? Simplemente es tú comprométete a entregar las cosas en tiempo y forma, en dónde, cómo y cuándo lo hagas. Ahora sí que ya depende de ti, ¿no? Tú sabes cuál es la fecha de entrega del trabajo, cuándo lo necesitamos y cómo lo necesitamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esto se detalla dentro de una historia de usuario, que es lo que forma parte del backlog, tanto del producto como del sprint. Entonces, el recurso tiene esa noción y nos ha ayudado mucho ahora que se vino esta parte de la pandemia, porque pues creo que todos estamos de manera remota. Y pues les ha facilitado esa parte, ¿no? Ya los miembros del equipo pues son responsables de cuándo y en qué momento lo hacen, ¿no? Es importante que también dejarles saber que deben de atender los eventos, ¿no? Eso sí no lo podemos dejar pasar.
ya que pues a través del daily meeting ellos deben de levantar la voz y decir, oye, me está parando esto, oye, me está parando aquello, ¿no? Oye, estoy viendo que a lo mejor estimé mal una historia de usuario y pues no la voy a poder terminar, ¿no? Entonces, toda esa situación pues la vamos monitoreando. También pasa mucho que, como todos, ¿no? ¿Quién nos ha ido de fiesta el fin de semana y a lo mejor el lunes pues no trabajamos, ¿no? Entonces, y pues nos permite también ese tipo de flexibilidades, ¿no? Somos, como les decía, como les mencionaba al inicio, Scrum está más enfocado hacia la parte humana que a los procesos, ¿no? Nos hace entender que pues cada individuo tiene ciertos, pues tenemos ciertas problemáticas, ¿no? A lo mejor en algún día tengo que ir a hacer algún trámite o a lo mejor sufro de alguna enfermedad y pues no me puedo conectar un día, ¿no? Y pues eso no quiere decir que el recurso es malo, ¿no? Sino más bien se va evaluando los recursos en base a la entrega del trabajo, pero de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Por eso les mencionaba que también es muy difícil hacer ese cambio de switch entre los stakeholders, ¿no? Se da mucho, digo, aquí en México, pues los compañeros a veces también abusan de esos temas y bueno, pues es un poquito más cultural esa parte, ¿no? Y nos permite hacer un buen manejo a nosotros como Scrum Masters de cómo vamos haciendo esas entregas. Entonces, bueno, a grosso modo es un poquito de lo que yo les puedo compartir. No sé si ustedes tengan dudas o comentarios. Vale, muchísimas gracias por la intervención. Adelante. Realmente es un tema muy interesante que atañe a la comunidad académica, ¿no? A nuestros estudiantes. Bueno, dentro del pues, el público tenemos dos preguntas. Aquí Albeiro Suárez nos menciona: lamentablemente nuestra cultura latina requiere tener un policía al lado, una persona que lo esté vigilando, ¿no? Para que se cumpla la planeación de esas actividades en un proyecto, como quien dice, de cada sprint, por así mencionarlo, ¿no? Claro. Con base en lo anterior, ¿qué estrategia se puede utilizar para cambiar o modificar, o bueno, digamos que la palabra que has mencionado, ¿no? Cambio de la cultura organizacional hacia la autogestión y empoderar a cada miembro del proyecto para que cumpla su rol? ¿Qué estrategia nos sugieres, o desde la experticia? ¿Qué nos puedes decir? Desde la experticia. Bueno, es bien sabido que en todos lados existe esto, ¿no? Y que los policías deben de estar atrás. ¿Qué pasa aquí? Existe mucho el darle el valor a cada miembro del equipo. ¿Qué sucede? Y una de las problemáticas que hay debido a eso es que muchas personas dicen, bueno, el trabajo no me gusta y renuncio, ¿no? Y es así como que ya no empiezo a hacer mi trabajo, ya no esto. ¿Por qué? Porque pues no me valoran y no me estiman, ¿no? Entonces, ¿qué estrategia? Yo creo que la primera es mostrarles, y siempre lo he dicho, es el conocimiento. Si ellos conocen el framework sobre el que vamos a trabajar, a lo mejor en un principio pues le dan una oportunidad. Al menos a mí me ha funcionado de esa manera. Y la segunda es que de verdad el Scrum Master se comprometa a defender al equipo ante cada situación, ¿no? Yo he visto que cuando uno les muestra que de verdad da la cara por esos miembros, generas ese compromiso. Cuesta muchísimo trabajo es picar mucha piedra, pero si el recurso empieza a ver que el Scrum Master de verdad aboga por el recurso se compromete y vamos eliminando mucha de esa problemática de, como mencionaba, ¿no? Esa falta de compromiso hacia los proyectos, ¿no? Entonces, créanme, aquí dentro del sector bancario, cuando yo inicié, fue una de las primeras barreras que yo me enfrenté, y era que los recursos no creían que de verdad esta metodología es para empoderarlos a ellos, ¿no? Entonces, ya al crearles esa barrera y que los recursos se sientan protegidos, y que pues no los vamos a correr,
no va a haber represalias contra ellos, pues empiezan a platicar, empiezan a abrirse y empiezan a empoderarse y a decir, ¿sabes qué? Pues esto no se va a poder por X y Y situación, ¿no? Entonces, esa es una de las estrategias que yo he ocupado y a mí me ha funcionado bastante bien. Vale. Espero haber contestado a tu pregunta, Albeiro. Por supuesto que sí, vale, muchísimas gracias. Tenemos una última pregunta. Algunos clientes no tienen claro sus necesidades. Eso siempre se presenta en todos los proyectos. Que realmente hacer el ejercicio del modelo del negocio con el cliente resulta un poco complejo, ¿no? Correcto. Y digamos que como consecuencia puede variar los requerimientos del producto, ¿no? Resulta que es que yo me quiero ir de viaje, pero nunca dije que quería ir a Polonia y yo estoy planeando un viaje para la costa o para Cancún, ¿sí? Claro. Porque no fui claro en el ejercicio. Ahora bien, sería un riesgo mantener informado todo el tiempo al cliente sobre el desarrollo del proyecto y que este cambie continuamente los requerimientos. ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué opinamos? Se ha dado. Y de hecho me ha tocado los cambios en los que dice el cliente ya no lo quiero. ¿Sabes qué? Se cancela y hasta aquí llega. Pero yo te pongo el otro aspecto, la otra cara de la moneda, ¿no? Imagínense que yo ya pagué ese viaje, ¿no? Ya pagué y ya todo. Y de repente, ¿qué crees? Ya la agencia lo hago a través de una agencia de viaje. La agencia me dice, ya tenemos tu ticket, viajas en la fecha que me diste, en el horario tal y tal. ¿Y qué crees? Que resulta que en tu trabajo te dicen, ¿sabes qué? Necesitamos que trabajes estos días o necesitamos que no vueles, ¿no? O a lo mejor X y situación, ¿no? ¿Qué pasa si yo te digo, oye, Luisa, ¿qué crees? Mira, me voy a ir más al extremo, ¿no? Imagínense, como siempre pasa en las playas, el clima, ¿no? Oye, Luisa, fíjate que estoy viendo los reportes meteorológicos y posiblemente en la fecha que tú me dices, pues vaya a haber lluvia o vaya a estar nublado o vaya a estar así, ¿no? ¿Qué preferirías, saberlo antes o saberlo después, ¿no? Ya con todos los pasajes comprados. Scrum lo que promueve mucho es esa transparencia, ¿no? ¿Para qué? Para que el cliente, digo, aquí es la apertura, ¿no? El cliente es dueño de su dinero y él puede decir si continúa o no con los proyectos, ¿no? Nos pasó recientemente aquí en el banco, estábamos teniendo un proyecto que le metieron muchísimo dinero y llevamos ya medio año de desarrollo y en ese medio año nos dicen los clientes, ¿sabes qué? Pues resulta que Banxico, que es quien es la ente que audita a los bancos, por así decirlo, nos dicen, ¿saben qué? Pues Banxico ya cambió la jugada y vamos a delegar este proyecto a otra área que tiene la expertise para atenderlo. Entonces, imagínense si esto pasa un año después, que era la proyección del proyecto. Si pasa un año después, pues ya la gente invirtió el dinero, ya los recursos se entregaron y pues ya quedamos mal con la entidad financiera, ¿no? Entonces, es benéfico esta parte de mantenerlo informado. Los cambios siempre van a existir y es mejor atenderlos lo antes posible para tener a un cliente satisfecho. Claro. Muchísimas gracias. Carlos Bautista nos pregunta, ¿por qué la metodología Scrum plantea sprint generalmente cortos? En ocasiones no es suficiente. Se plantean muy seguidos y en una dedicación de tiempo parcial a un proyecto a veces resulta inoficioso. ¿Qué opinas tú al respecto? Pasa, eso pasa, entiendo. Aquí nuevamente hago referencia a mi expertise. Cuando yo comencé en este proyecto bancario, pues teníamos sprints de una semana. Los chicos de desarrollo, pues obviamente decían, es que no me da tiempo de hacer testing, no me da tiempo ni siquiera de subir mi desarrollo, de hacer mi peer review, ni cumplir con toda con todo el sanity de código, ¿no? ¿Qué pasa? Pues se levanta la voz. Como les dije, es empoderarlos y es ir probando, ¿no? Si bien las reglas se van definiendo de un inicio, como les dije, no es cerrado, al contrario, fomentamos la apertura al cambio.
podemos cambiar a lo mejor a un sprint de 2 o 3 semanas. ¿Por qué son tan cortos? Porque lo que buscamos es que el cliente vaya viendo esa construcción de su producto poco a poco, ¿no? Entonces, son iterativos, sí, es correcto, vamos sprint por sprint desarrollando esas pequeñas porciones del producto. Entonces, si en alguna porción a lo mejor el cliente dice, ay, perdónenme, ya está, no sé, ahí está, perdón, se me había apagado la cámara, perdónenme. A lo mejor el cliente dicen, oye, voy viendo como que esto no me está gustando cómo lo están desarrollando, ¿no? Voy a meterte un cambio, ¿no? Si bien les dije, no existen cambios, una de las reglas fundamentales es que no existen cambios durante esos periodos pequeños de sprint. ¿Por qué? Porque ya arrancamos y ya tenemos ese compromiso y vamos a entregar eso. Lo que se hace es, si el cliente nos pide un cambio, lo contemplamos para el siguiente sprint y vamos acomodando su producto acorde a la necesidad del cliente final. Vale, muchísimas gracias. No sé si contesté bien a la pregunta. Sí, está muy bien. Gracias por la retroalimentación que hemos recibido. De parte de la Facultad de Ingeniería, Diseño e Innovación, pues queremos darte las gracias por el espacio, por haber tomado estos minutos de tu tiempo y compartir toda tu experiencia desde el sector bancario. Realmente estamos muy agradecidos contigo y obviamente pues poder compartir o más bien hacer este intercambio cultural entre México y Colombia. Entonces, bueno, muchísimas gracias y bueno, las puertas de la facultad, de la institución están abiertas y bueno, ahí seguiremos conversando para realizar nuevos aportes que podamos pues tener en conjunto. Muchísimas gracias realmente por aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Okay. No te escuchamos, Lady Joana. Perdón. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Luisa, por esta intervención de hoy. Esperamos que para la facultad haya sido bastante significativa y esperamos también, Francisco, poder tenerte como invitado especial en un próximo evento. A todos los estudiantes y docentes aquí presentes, recuerden que todavía no se ha acabado País Invitado, que va hasta el viernes y que en la agenda que les compartimos a través del chat pueden acceder a las diferentes actividades, muestras, charlas, conferencias que tenemos programadas para ustedes. Feliz noche y muchas gracias por su participación.